Pues entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar entonces la clase de hoy. Bueno, vamos a hacer una oración entonces. Amado Padre, yo te doy gracias porque tu amor, Señor, está de nuestra parte. Gracias, amado papá, porque hoy estás aquí, Señor, para guiarnos, para seguir enseñándonos a través de la presencia y la guía de tu palabra. Que tu palabra se convierta en ese sustento, en ese alimento para nuestra alma. Sé tú llenándonos de esa gran sabiduría que está escrita en este manual que tú dejaste para tus hijos, que te amamos. Así que papá, ábrenos el entendimiento y permítenos asimilar todo lo que tienes reservado para nosotros. Bendito eres, mi buen Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús quedamos. Amén. Sí, te lo voy a abrir y ciérrame la puerta, por favor. Bueno, familia, entonces vamos a arrancar en la clase. La clase de hoy se llama la singularidad de Jesucristo en la Biblia, ¿sí? Y para esto es importante que comprendamos primero quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y bueno, precisamente voy a hacer esa pregunta. Resulta que Jesucristo, durante toda la historia de la humanidad, se ha catalogado en tres grandes, o las personas tienen, digamos, tres opiniones acerca de Jesucristo. Unas personas dicen que Jesucristo fue un gran maestro, ¿cierto? Otras personas dicen que fue un gran profeta. Por ejemplo, cuando uno va a Jerusalén y uno está en Tierra Santa y habla con un judío practicante o un judío observante, que son dos tipos de judíos, uno se puede dar cuenta cuando uno les pregunta quién es Jesucristo, que a uno de ellos le responden de la siguiente manera: Jesucristo es un gran maestro. Esa es la respuesta que le dan normalmente a uno los judíos, ¿sí? Ahora bien, ¿quién es Jesucristo? Y por eso te lo pregunto a ti, Cristian. ¿Quién es Jesucristo para ti? Y después me responde María. ¿Quién es Jesucristo? Para mí Jesucristo es, bueno, el Hijo de Dios, es Dios manifestado en hombre y nuestro Salvador y Redentor. Muy bien. Y para ti, María, ¿quién es Jesucristo? Bueno, pero Cristian, perdón, ¿Jesucristo es Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí es Dios? o Ok. sea, para mí sí, para mí sí. Muy bien. María, ¿para ti quién es Jesucristo? Para mí Jesucristo es, híjole, mi padre que dio la vida por mí y que estoy esperando un día poder reunirme con él y estar con él. Y Jesucristo es un Padre de misericordia, un Padre de amor, un Padre de comprensión, al Padre que podemos ir con esa seguridad y con esa certeza de que Él nos va a escuchar y nos va a dar lo que necesitamos. Ok. Bueno, Eso es. entonces, ¿y María, Jesucristo es Dios? ¿Sí o no? Y claro que Sí. sí, Jesucristo es Dios. Muy bien. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo acá que Jesucristo es Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesucristo es Dios? Y estos son cuestionamientos que yo les voy a hacer porque necesitamos entender la singularidad de Jesucristo en cuatro aspectos. Jesucristo como Dios, Jesucristo como hombre, Jesucristo como la profecía cumplida y Jesucristo como el que como el que vendrá, en cuatro aspectos importantes. Entonces, cuando uno se sienta, por ejemplo, con una persona que no cree en Cristo como Dios, por ejemplo, los testigos de Jehová, eh, las preguntas que uno le hacen son muy particulares. Bueno, y si Jesucristo es Dios, ¿por qué Él decía, Padre, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya, si era Dios? ¿Por qué si Jesucristo es Dios, Él hablaba con el Padre como si fuera otra persona? Si es Él mismo, ¿por qué hablaban como si fueran dos personas diferentes? Y es más, ¿por qué si es Dios, por qué dijo en la cruz, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué si era Dios entonces eh, tuvo que, no, o sea, no decía, no, o sea, hablaba como si fueran dos personas distintas, diferentes? Entonces, son las preguntas
que la gran mayoría de personas se hacen en cuanto a la persona de Jesucristo, ¿sí? Y esas son preguntas que nosotros tenemos que entender y tenemos que responder a la misma luz de la Biblia, porque definitivamente sí, Jesucristo es Dios. Y como yo le digo a alguien, y hay un libro muy bueno que se llama Si Jesucristo no es Dios, se merece un Oscar por buen actor. Entonces vamos a ver por qué Jesucristo es Dios. Lo primero que tenemos que comprender es la parte profética. Usted y yo debemos entender qué dice la profecía acerca de la persona de Jesucristo, qué enseña. Entonces, ¿ustedes pueden ver la presentación en este momento? Yo no puedo Sí. verla, Ricardo. ¿Quién la está viendo? Yo sí la veo. Ah, bueno, si Yo María la sí ve la veo, todo, líder. entonces todo la puede, sí. Entonces ya es un asunto del dispositivo, mi Cristian. Lástima. Bueno, los que pueden ver la presentación se van a dar cuenta que hay 3 bloques en esta primera parte. Dice Jesucristo, el pleno cumplimiento profético. Y vamos a hablar de la profecía, después vamos a hablar de la predicción y después vamos a hablar del cumplimiento. La profecía enseñaba lo siguiente. Y para esto les voy a pedir el favor a ustedes que están bien juiciositas que me ayuden con ciertos versículos. Yo leo los del Nuevo Testamento y ustedes van a leer los del Antiguo Testamento. Entonces, a ver, Ivonne, me vas a ayudar con con Miqueas capítulo 5 versículo 2 y con Isaías 7:14. Ivonne, por favor, la líder Ivonne. Ahora, María, me vas a ayudar con Zacarías 11:12 y Isaías 50 versículo 6. Cristian, me vas a ayudar por favor con Salmo 69 versículo 21 y con el Salmo 16 versículos del 8 al 10. Y con estos versículos vamos nosotros a leer el contexto bíblico, ¿sí? Cuando lo tengas listo, mi querido Ivonne, me avisas. Entonces, ¿qué decía la profecía? La profecía decía, o sea, Ya lo una, tengo una, listo. una vez yo le escuchaba a un gran teólogo decir lo siguiente, que se cumpla la profecía bíblica en una persona para que sea el Mesías, es como llenar el estado completo, el estado de Arkansas, de paja y tirar un alfiler y que alguien vaya caminando, meta su mano en todo ese mundo de paja y saque el alfiler. O sea, es un asunto casi imposible que en una persona se cumpliese toda la profecía. Y por eso es que vamos a ver lo que la profecía decía en cuanto a su nacimiento. ¿Qué dice Miqueas 5:2, líder Ivonne, por favor? Dice así, líder. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, según la profecía, ¿en dónde nacería el Mesías, Ivonne? Pablo. Belén, En Belén. Y esto lo escribió el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, y lo escribió más o menos casi 600 años antes de que se cumpliese la profecía. Y el cumplimiento de la profecía está en Mateo 2:16 o en Juan 7:42, cuando dice, entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores. Entonces, ¿qué pasa en cuanto a la Biblia, familia? La Biblia es tremendamente crucial en estos aspectos porque conecta la predicción, la profecía con el cumplimiento. También la profecía decía que tendría que nacer de una virgen. No solamente lo dice en Isaías 7:14, también lo dice ya lo tengo. también lo dice en Génesis capítulo número 3, versículo 15, cuando la mujer, acuérdense que la mujer peca
Entonces, bueno, la mujer realmente no pecó. Quiero acá aclarar algo y présteme la atención a esto. Cuando fue la tentación de Adán y Eva por la serpiente, ¿por qué Jesús tuvo que ser hombre y no mujer? Eso es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Por qué crees tú, Ivoncita, que Jesús tenía que ser hombre y no mujer? ¿Por qué no fue mujer? Ah, líder, porque realmente yo digo porque el hombre, Adán principalmente era el desarrollo del cerebro, o sea, era el maestro, era el, el vaso, ¿cómo les digo yo? El instrumento de Dios para poder reproducir, ¿no? Como María era como el recipiente, o sea, cuando él dice concebir, entonces precisamente Pero ¿por qué no es, concebir una mujer? o sea, realmente por lo que Dios lo creó así, ¿no? A ver, ¿qué dices, Cristian? ¿Por qué Jesucristo no pudo ser mujer? ¿Por qué no fue mujer y tuvo que ser hombre? Porque, bueno, he también investigado que por qué muchas mujeres no deberían de ser pastoras y es que dice que pues tenemos un estigma muy grande por haber caído y que somos débiles en cuanto a manipulación. Ajá. Oye, qué Entonces los interesante. hombres es la cabeza de la mujer porque es el que la va a defender, el que es menos manipulable. Bueno, Además que Dios también es hombre, líder. bueno, no, Entonces, Dios no es hombre, Dios es bueno, espíritu. no se trata de que es hombre o es mujer, sino es que precisamente lo semeja como una autoridad y como hombre, no sé. Bueno, voy a aclarar para que, Dios mío, ya no digamos tantas cosas así, porque aunque todo lo que ustedes dicen se los han enseñado, quiero explicárselos con la Biblia, ¿vale? La Biblia enseña lo siguiente en Romanos 5:12. Dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado entró al mundo ¿por quién? Por un hombre. La Biblia, y cuando habla de hombre no habla en este contexto bíblico, y si busco en otra versión, por ejemplo en la NTV, es una versión muy buena, dice de la siguiente manera, por cuanto Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Entonces, quiero que comprendamos lo siguiente, el pecado entró al mundo por el hombre, por el varón, no por la mujer, no por la mujer. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando fue la tentación, la mujer fue engañada por la serpiente. La mujer pecó por engaño. Sin embargo, el hombre pecó por amor a la mujer. Acuérdense que la serpiente la engañó y la sedujo con ciertas mentiras a la mujer. Ella codició algo, pero lo cierto es que ella fue engañada. Sin embargo, el hombre no fue engañado. La mujer cuando estaba con el hombre en el Edén, la mujer sí le dijo a Adán, come de este fruto. Ella no lo engañó. Ella sí le dijo la verdad, come de esto. Y él decidió pecar sin engaño. Luego entonces el pecado entró al mundo por el varón, no por la mujer. Si hubiese sido la mujer que hubiese pecado, pues seguramente Jesucristo hubiese sido mujer. Pero la Biblia enseña en Romanos 5:12, cuando Adán pecó, no cuando Eva pecó. Adán fue el que pecó porque era la autoridad, como lo dices Cristian, pero no es porque una mujer no pueda ser pastora. Claro que una mujer puede predicar. Claro que una mujer puede enseñar la Biblia. Claro que el hombre es el que debe estar en el liderazgo por la responsabilidad y por proteger a la mujer, es cierto. Pero no porque Dios sea un ser machista. Porque cuando uno lee la escritura, la gente normalmente piensa que Dios es machista, no, para nada. Por el contrario, Dios ama tanto a la mujer y es tan celoso con la mujer que nos ha dado la responsabilidad a nosotros de cuidarlas, de protegerlas. Por eso es que la Biblia enseña en el libro de Corintios que el hombre
que la mujer dice debe sujetarse al varón, pero pone este pero, o sea, siempre y cuando hay una condición, el hombre se sujete a Dios. Un hombre que no se sujeta a Dios no va a conseguir que una mujer, digamos, se sujete a su liderazgo. Pero no es un asunto de imponer, es un asunto, es una sujeción por amor, es una sujeción por, por ejemplo, ¿sí? No por obligación. Entonces, sí, Jesucristo debió haber sido varón porque Adán fue el que pecó. Adán pecó. La mujer fue engañada, pero Adán pecó. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Quedó claro? ¿Qué opinas, Sí, Cristian? Sí ves la diferencia, ¿no? pues sí, yo la verdad ya me quedó más claro. Gracias. Claro. Ahora bien, ¿Y por qué no fue mujer, líder? pero lo acabo de decir, porque el pecado entró al mundo por Adán, no por la mujer. Ah, ya. Entonces sí era por Adán, sí. Adán fue el que pecó, no la mujer fue engañada. La mujer fue engañada, pero Adán sí pecó como un acto consciente. Ella no lo engañó, ella le dijo, come, y él comió. ¿Sí? Ahora, pero dice la escritura, o la profecía hablaba que Jesús tendría que nacer de un vientre virginal. ¿Y qué dice Isaías capítulo número 7, versículo número 14? Dice así, líder. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emanuel. Entonces he aquí que concebirá y dará a luz una mujer que fuese virgen. Y la Biblia enseña después en Mateo capítulo número 1, versículo número 23 lo siguiente. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Esto significa, está Dios con nosotros. Entonces es importante que cada vez que uno empieza a leer la escritura, uno conecte la predicción bíblica con el cumplimiento de la misma. También la Biblia enseña que el Mesías tenía que ser traicionado. Zacarías 11:12 lo dice. ¿Quién lo tiene? Creo que lo tiene María, ¿no? Cuando los comerciantes de ganado vieron que lo había roto, comprendieron que eso era una señal de Yahvé. Zacarías 11:12. Déjame leerlo. No. Zacarías 11:12 dice así. Así que les dije, si les parece bien, péguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago por 30 piezas de plata. Eso dice Zacarías 11:12. De pronto le dice otro versículo. Eh, Dice que pagaron por él 30 piezas de plata. Zacarías escribe esto 600 años del cumplimiento de la profecía. Y en Mateo capítulo 27, versículos del 9 al 10, pues obviamente ustedes ya lo saben, que le pagaron a Judas 30 piezas de plata por el Mesías. En el versículo número 9 dice así. Así que se cumplió la profecía de Jeremías diciendo, tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo Israel puso a él y compraron el campo del alfarero como se lo indicaron. Bueno, entonces hay algo que es muy importante. La profecía enseña que Jesucristo tendría que ser comprado por 30 piezas de plata, pero también dice la profecía que Jesucristo sería herido y escupido. Mira lo que dice Isaías 56. ¿Qué dice María? Isaías 56.
Isaías 56. Sí. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escurpos. Muy bien. Entonces dice la profecía en Isaías 50. Isaías escribe esto más o menos unos 600, también años 700 antes de Cristo, que lo iban a escupir y que le iban a arrancar literalmente la barba a Jesús. Esto es impresionante porque se escribe y se cumple. En Mateo 26:67 dice: entonces comenzaron a escupirle a la cara a Jesús y a darle puñetazos, y a algunos le daban bofeteadas y se burlaban: profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Hay un capítulo que normalmente los que no creen en Cristo como el Mesías, como Dios en la tierra, no logran entender, y es Isaías 53. Si quieren, acompáñenme, por favor. Isaías 53 es un capítulo que describe cómo sería la vida del Mesías. Dice así: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién ha revelado al Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero que fue llevado al matadero, como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada como ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida. Este es un pasaje que los judíos no logran entender. Ahorita que estuve en Tierra Santa, yo le preguntaba al guía que teníamos, que era un judío practicante, y yo le decía, pero déjame decirte una cosa, ¿cómo es posible, o sea, que estén aquí los vestigios, esté la tumba vacía, que Isaías 53 diga esto, que tú leas las profecías y sepas que en él se cumplen? ¿Cómo es posible que te cueste aceptar que Jesucristo es Dios en la tierra, que es el Mesías? Y me decía algo impresionante, me decía, la verdad es que aunque tiene toda la lógica y todo encaja en Jesucristo, es como un rompecabezas que todo encaja en él, yo no lo logro ver, no lo puedo ver, me cuesta mucho verlo. Y entonces es entendible porque la Biblia enseña que Dios les puso un velo para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no escuchen y no se conviertan al Señor. ¿Estamos? Bueno, la Biblia también enseña que Él iba a ser resucitado. Y eso lo dice
El Salmo 16, versículo del 8 al 10. ¿Lo tienes, Cristian? Sí, lo tengo. Es 16, aquí está. Salmo 16, Ah, versículo del 8 al 10. ajá, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, esto es muy importante porque habla de su resurrección, pero también habla de algo muy importante. Dice, no permitirás que mi alma se quede en el Seol, ¿cierto? ¿Es que dice? Sí, ¿Por qué crees que dice, no permitirás que mi alma se quede en el Seol hablando de Jesucristo? porque el Seol, bueno, lo que entiendo es la muerte, ¿no? El Seol es Y un dice, lugar. ¿es un lugar? Ok. Bueno, yo lo entendía como, pues, la muerte, como en el panteón, ¿no? No dejarás mi alma, pues que no vas a dejarme ahí, ¿no? Bueno, es lo que entiendo. Dice, no dejarás mi alma en el Seol, porque la Biblia enseña que cuando Jesucristo muere, Cristian, no Ajá. solamente resucita, sino que además Jesucristo va al Seol, o sea, al infierno. Ah, La ok, el paga del Seol es el pecado, infierno. la Ujú. paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo muere, Cristo desciende al infierno, dice la Escritura. ¿Para qué desciende? Para pagar por nuestros pecados. Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, o sea, de que ascendió al cielo, perdón, es, es que, sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es bien hermoso cuando tú estás en Tierra Santa y llegas a ese lugar donde es el monte de la ascensión, donde Jesús ascendió, pero dice, no solamente ascendió, sino que descendió primero a las partes más bajas de la tierra, o sea, al infierno. El que descendió, o sea, el que bajó al infierno, él es el mismo que también subió por encima de todos para llenarlo absolutamente todo. Entonces se cumple la profecía. Este tema es muy largo, ojalá que lo podamos terminar hoy. Vamos a hablar de la singularidad de su persona, porque Jesucristo sí es Dios. Sí es Dios, en Él se cumple toda la profecía. Sin embargo, también tenemos que hablar de 4 aspectos: de su divinidad, de su humanidad, de su resurrección, de su propósito y de lo que Él va a cumplir en la tierra hoy. Ahora, vamos a hablar un poco de su humanidad. Es muy importante hablar de su humanidad porque Jesucristo también lloraba, porque Jesucristo también le dolía, le dolían muchas cosas, ¿sí? Dice la escritura en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesucristo también se puso triste. Recuerden la escena de Getsemaní. Estaba en Getsemaní solo, a punto de ser entregado para que muriese. Y Jesús entonces exclama en ese Mateo 26:38 esas palabras contundentes cuando dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, era un hombre que tenía sentimientos, que le dolía, ¿sí? También Jesús un día estaba caminando largas horas y dice, y exclama, dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. También se cansaba, ¿sí? Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y aunque no esté en su manual, quiero enseñárselo. Y yo creo que esto es importante que usted me comprenda, por favor. Esto es demasiado importante. Jesucristo fue tan humano y vivió una familia tan humana que la escritura enseña que Jesucristo tenía hermanos. Hermanos, hijos de María y José. Eso lo dice la Biblia. Eso no me lo invento yo. La Biblia lo explica, es más, la Biblia enseña quiénes eran sus hermanos.
y le dice los nombres de sus hermanos. Y para esto yo les invito a que me acompañen al libro de Mateo, capítulo número 13, Mateo 13, versículo número 55, si no me equivoco. Sí, Mateo 13, 55. Recuerden que Jesús vuelve a Galilea. Recuerden que Jesús vuelve a Galilea. Y cuando Jesús vuelve a Galilea, la gente que lo conocía, vuelve a Nazaret, cuando Jesús vuelve a Nazaret, la gente que lo conocía, dice la Escritura, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue a su tierra, al lugar donde él había nacido, y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿no es dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Acá es muy importante que comprendamos lo siguiente. Dice la Escritura, ¿no están sus hermanos entre nosotros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Nombra 4 hermanos de Jesucristo. Ahora, muchos dirán hoy, no, pero estos son hermanos en la fe. Pero estos son los discípulos. No, eran los hermanos de Jesucristo, no eran sus hermanos en la fe. ¿Y por qué lo digo? Porque la misma Escritura lo enseña en el libro de Juan, cuando dice lo siguiente. Acompáñenme en el libro de Juan, por favor. Juan 7:5. Dice así: y le dijeron sus hermanos biológicos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. ¿Sí ven que la Biblia hace una división acá entre hermanos y discípulos? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Eso lo dice la Escritura. Ni sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dice, mi tiempo no ha llegado. ¿A qué voy con esto? No, y también hay un versículo en clave. A ver, Cristian, lee Mateo capítulo número 1, creo que es versículo 25. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así es. ¿Qué significa la conoció? No la conoció. ¿Qué crees tú, Cristian? O sea que José no tuvo, relaciones con María Así hasta es. que nació Jesús. Muy bien. Fue el mayor, ¿verdad? Claro, y en otras versiones más actualizadas dice así: cuando José se despertó, hizo como el ángel le había ordenado y recibió a María como esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Yo sé que esto para muchos es muy doloroso, pero así lo enseña. Pero es muy importante entender esto, porque ni sus hermanos creían en él. Y yo creo que lo grande de comprender esta enseñanza o esta parte de la Biblia, porque no estamos interpretando nada, estamos aclarando lo que la Biblia dice. Yo creo que esto es importante porque cuando fue la resurrección de Jesucristo, en el libro de Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 15, la Biblia enseña entonces, esto es hermoso,
Porque la Biblia enseña lo siguiente, que cuando Jesucristo resucitó, en el versículo número 13 dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces inútil es nuestra predicación, dice la Biblia. Y después enseña en el versículo, déjenme lo busco acá. Tan, 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 tan. A ver, espérame, denme un minuto. Es que estoy en la versión. Déjenme buscar la versión Reina Valera, que es la que yo más. Que es la que más me familiarizo. Ok, creo que es el versículo 5. Muy bien, dice así, entonces, cuando Jesucristo resucitó, dice el versículo número 4, y el que fue sepultado y el que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, se le apareció a Cefas, después se le apareció a los 12, está hablando de lo que pasó en la resurrección. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales aún muchos viven y otros duermen. Y después, escuchen esto, se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último a mí como un abortivo. Pero dice que se le apareció específicamente a alguien, a Jacobo. Hace la diferencia entre Jacobo y después dice y los apóstoles. Luego entonces este Jacobo no era del grupo de los 12 apóstoles. ¿Quién era? Pues era el que dice Mateo 13:55. Jacobo, Simón, Judas. Jacobo su hermano. Su hermano, el hermano de Jesucristo. Jesucristo se le aparece en la resurrección. Y lo hermoso de estudiar esta parte de la Biblia es que el mismo Jacobo, su hermano, el que no creía en él, después de la resurrección cree en él, y este Jacobo se convierte en el líder de la iglesia, de la primera iglesia. Se convierte en el hombre que defiende a su hermano Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto entonces hace un quiebre importante a todo aquel que dice que Jesucristo no fue Dios, pero que tampoco fue humano. Sí, Jesucristo fue 100% humano. Jesucristo fue 100% Dios. Su divinidad. Ahora vamos a hablar de su divinidad. Mateo 11:27, ¿qué dice Lier? Ivonne, ayúdanos. 11:17. 27. Perdón, sí. 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y alguien a quien el Hijo lo quiera revelar. Muy bien, gracias Ivonne. Entonces él habla de que él conocía a Dios, pero además Jesucristo aseveró, él aseguró que él era Dios en la tierra. Y hay muchos pasajes, por ejemplo Mateo 28, versículo 18 dijo, y toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Eso lo dice Mateo 28, versículo 18. Pero también, esto es muy importante, ¿quién puede perdonar pecados? Solamente dos personas pueden perdonar pecados. El que fue ofendido, o la víctima, y Dios. Nadie más puede perdonar pecados. Pero Jesucristo perdonaba pecados. Y dice, así que para demostrarles que yo tengo autoridad, dice Mateo 9:6. Así que para demostrarles que yo tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y después le dice en el versículo 5, tus pecados te son perdonados. Perdonaba pecados. Pero también, si Jesucristo no fuese Dios, ¿por qué Jesucristo permitía que le adoraran como Dios?
Recuerden que muchas personas llegaban donde Jesús y se le arrodillaban como si fuese Dios, porque era Dios efectivamente, y él lo permitía. O sea, ¿por qué lo permitía? ¿Porque tenía un ego muy grande o porque era Dios? Obviamente era Dios. Y ellos le contaron, hemos visto al Señor. Juan 20, versículo 25 al 28. No lo creeré a menos que le vea las heridas en las manos. Dice acá, a menos que ponga mi mano dentro de su herida en su costado, hablando de Tomás. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo, y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, al igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos. ¡Pum! Se apareció, o sea, era omnipresente. Pase a ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en mi herida en mi costado. No seas incrédulo, cree. Además, era omnipresente, es omnipresente. También dijo que venía a juzgar. También vino a decir que daría vida eterna. También dijo ser eterno. En Juan 8:58 dice que él iba a ser eterno. Y escuchen esto porque es profundo, dice así. Entonces contestó Jesús, les digo la verdad. Escuchen esto, le dijo a sus discípulos. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Dijo que era eterno. Y pues efectivamente, porque cuando tú lees la escritura, hay algo en teología que se llama teofanías. Y las teofanías son las apariciones de Dios en la tierra, de Jesucristo en la tierra. Dios se le apareció a Abraham. Claro que Dios se le apareció a Abraham. Jesucristo, bueno, estoy hablando de Jesucristo. Jesucristo se le apareció a Jacob cuando en Peniel. Jacob tuvo esa pelea con Jesucristo cara a cara. Jesucristo se apareció en muchas oportunidades. Dijo que vendría una vez más a la tierra, que volvería. Entonces, no solamente hemos hablado de su humanidad, ya entendemos que Jesús fue humano, que lloró, se entristeció, que tuvo hermanos, que creció con ellos, que no creían en él. También hemos visto que Jesús entonces es Dios en la tierra. Yo les voy a dejar a ustedes la tarea, que ustedes me averigüen en sus casas. Préstenme la atención, ustedes van a averiguarme en sus casas 2 puntos. La singularidad de su resurrección. Ustedes van a hacer el estudio de la singularidad de su resurrección. Van a explicarme a mí por qué Jesucristo resucitó. Y me lo van a explicar a la luz de la Biblia. Y van a hacer una investigación. Métanse al San Google. San Google dice muchas cosas. Estudien varios libros. Yo les puedo enviar el texto también del material para que ustedes lo puedan estudiar. Pero van a explicarme por qué Jesucristo sí resucitó. Y lo segundo que van a hacer es que me van a explicar la singularidad del propósito de su venida a la tierra. Con esas 2 cosas que ustedes me expliquen, ya damos por alto la singularidad de Jesucristo y yo me voy por bien servido. ¿Sí? El propósito de su venida y su resurrección. ¿Estamos? Porque yo quiero decirles y hablarles de Jesucristo de hoy, el de ahorita, el que está con nosotros, ese Jesucristo que habita entre nosotros los creyentes y el que usted conoce. Y la Biblia enseña en el libro de los Hebreos en el capítulo 13 versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabes? Yo les voy a decir algo con todo mi corazón. Yo creo que el propósito de Jesucristo de hoy es uno solo. Uno solo. El propósito de Jesucristo no es que usted tenga salvación solamente. Eso es una añadidura. El propósito de Jesucristo no es que usted sea perdonado. Eso es una añadidura. Ni que usted tenga propósito. Eso es una añadidura. Ni que usted sea hijo de Dios. Eso ya es una añadidura. Cuando usted acepta a Cristo viene con el paquete completo. Yo creo que Jesucristo, el propósito de Jesucristo, es lo que dice Juan 10:10b.
el plan de Dios para nosotros. Yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. El Jesucristo de hoy tiene un plan para usted en este momento. Que usted tenga una vida y que la tenga en abundancia. Cuando uno piensa en un hombre rico, cuando uno piensa en un empresario, las personas lo ven desde tres miradas. Hay personas que ven a los empresarios como unos lobos que hay que matar, como unos lobos que viven de los débiles. Hay otros que ven a los ricos o a los empresarios como vacas, a los que hay que exprimir. Hay que mirar cómo los exprimimos. Pero yo creo que deberíamos verlos como unos caballos que están arriando, que están empujando toda una carreta. Creo que nosotros debemos ser esos caballos que empujemos toda una carreta de vidas, de almas para Cristo. Prosperar para implantar la iglesia de Cristo en la tierra. Crecer y desarrollar todo nuestro potencial, todos los dones y talentos que fueron dados o que fueron desarrollados en este camino de la vida. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, pero no cualquier vida. Yo quiero que tengan vida en abundancia. Jesucristo anhela profundamente que tú tengas una relación de pareja abundantemente sana. Jesucristo anhela que tú tengas una salud abundantemente sana, que tengas una relación con tus hijos abundantemente buena. Obviamente una vida material o financiera abundante. Ese es el plan de Dios. Ahora bien, cuando una persona pone su fe en Jesucristo, comienza una relación personal y esto trae unas consecuencias. En el Jesucristo de hoy trae unas consecuencias. Y para mí las consecuencias son lo que dice 1 de Juan 5:11. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. Dios quiere que usted tenga una vida trascendental. ¿Cuándo? Ya, ahora. Una vez hablaba con alguien y le decía, ¿cómo quiere ser recordado? Y yo le decía a esa persona, yo quisiera ser recordado como alguien que ayudó a sanar almas para Cristo. Y me decía, eso es orgullo. Yo le decía, no creo. Yo lo que creo es que eso se llama propósito. Creo que es propósito. Creo que uno tiene que decidir cómo va a ser recordado. De todas formas, hay tres personas, las que son recordados por algo bueno, las que son recordadas por algo malo, o las que nunca son recordadas, no dejaron una huella en la tierra. ¿Cuál va a ser usted? ¿Cuál va a ser usted? Cuando Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ahí es donde nosotros hemos comprendido entonces que hay un camino, que solamente esa verdad nos hará libres y que solamente Él tiene una vida para darte, para que tú seas feliz. Entonces Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Hay que cruzar, hay que abrir un lugar, ¿sí? Creo que nosotros necesitamos aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero lo que me gusta de ese pasaje bíblico es que dice, si alguno oye mi voz, dice alguno, o sea, yo estoy gritando para que alguien abra la puerta. Pero me encanta lo que dice, yo entraré a Él. No dice, yo entraré con Él. No dice, yo lo acompañaré a Él. Dice, yo entraré a Él. Es dentro de nosotros. La Shekinah, que le llaman los judíos a la presencia de Dios, que nosotros llamamos el Espíritu Santo, obviamente, pero llaman la Shekinah. La Shekinah ha estado en 4 lugares en la historia de la humanidad. El primer lugar en el que estuvo la Shekinah fue en el Edén. Ahí habitó la Shekinah en el Edén hasta que el hombre cayó.
hasta que el hombre pecó. El segundo lugar donde estuvo la Shekinah fue en el arca de Noé, para resguardar a Noé, su familia y todos los animales, ¿sí? Pero el arca paró, el arca se detuvo y la Shekinah salió. Entonces el tercer lugar donde se posó la Shekinah, la presencia de Dios, fue en el templo, en el lugar santísimo. Estuvo la Shekinah muchos años, pero el templo fue destruido. El templo fue destruido. Y entonces la Shekinah, la presencia de Dios, ocupó un cuarto lugar en la tierra. Y ese cuarto lugar en la tierra es su corazón, es mi corazón. Somos piedras vivas. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hijos de Dios, el cuarto lugar donde está la presencia de Dios es en su vida. No ignore que Él está ahí. Y si usted duda que Él esté ahí, acéptelo. Acéptelo en su corazón. Dígale: Jesús, yo te necesito. Te pido que entres en mi corazón como Señor y Salvador. Te abro las puertas de mi alma y de mi vida. Vivo para ti y me identifico con tu vida, con tu muerte y con tu resurrección. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Familia, termino esta clase diciéndoles: la presencia de Dios tiene que estar dentro de ustedes. Y la próxima semana entonces ustedes van a hacer la tarea de explicarme la singularidad de su resurrección, por qué resucitó, y la singularidad del propósito de su venida a la tierra. Yo les he explicado el propósito de Jesucristo de hoy. Yo les expliqué la humanidad de Cristo y su divinidad, 3 cosas. Ustedes explican 2. Bueno, familia, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y con esto damos por concluida la clase de hoy. Ivonne, por favor,